¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate en Televigo. Y esta semana, bueno, pues hay algunos debates, aunque esta temporada hemos cambiado el formato, pues hay algunos debates que hemos querido mantener, como hacíamos y veníamos haciendo las temporadas anteriores y durante tantos años que hemos tenido en esta mesa de debate, pues algunos debates que para nosotros eran imprescindibles y además intocables, están muy bien tal y como están. El que traemos hoy, es uno de ellos, porque hoy hemos invitado a este programa a la mesa sindical con los secretarios comarcales de los tres principales sindicatos que tenemos en Vigo y a los que vamos a saludar ya. Empezamos por Amelia Pérez. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Secretaria comarcal del Sindicato Comisiones Obreras, ¿qué tal? ¿Cómo va Muy todo? bien. Ben. Me preguntabas antes las vacaciones, ¿qué tal? Digo, lejísimos, pero bueno. Para mí también. También lejano queda el último debate que tuvimos aquí de los sindicatos, han pasado muchas cosas desde entonces, vamos a tratar de tocar algunas de ellas, pero queremos saludar también en esta mesa de debate al secretario comarcal del Sindicato CIGA, Alberto González. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Boa tarde, que tal? Benvido, que tal todo? Ben? Ben, O verán ben tamén, curto, verdad? Xa agora chegou a chuvia. Esperamos o seguinte. E nos acompaña tamén Ernesto Fontanes, secretario del sindicato UGT. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido de nuevo también. Gracias. Bueno, muchos temas que tenemos encima de la mesa, pero yo creo que una primera valoración que se tiene que hacer tal vez no está relacionada directamente con el ámbito laboral, pero sí con, yo creo que la noticia más importante y que afecta además a todos los trabajadores de manera muy importante, que hemos conocido en las últimas horas, esa sentencia o resentencia o corrección de la sentencia del Tribunal Supremo, decirlo, llamarle como queráis, porque un esperpento de estas características yo creo que es la primera vez que se vive y habrá que ponerle un nombre. No sé, llamaremos a la cadena SER, a alguien a quien le ponga nombre a esto, porque desde luego yo creo que hay que bautizarlo de alguna manera. El propio Pleno del Tribunal Supremo desdice una sentencia del Tribunal Supremo por la cual eran los bancos quienes tenían que asumir el impuesto derivado de las escrituras hipotecarias. Finalmente, el Pleno se reúne, desdice esa sentencia y dice, no la matiza, sino que dice incluso todo lo contrario. Donde antes decía Diego, pues ahora digo y punto pelota. Finalmente seremos los ciudadanos, seremos los que solicitemos las hipotecas, los que tendremos que seguir pagando ese impuesto. Esto afecta desde luego al acceso a la vivienda para la clase trabajadora. Yo non sei como lo veis. Meli, empezamos por ti, te parece? Sí, bueno, pois eu diría que un auténtico despropósito e o peor de todo que unha institución como o Tribunal Supremo, bueno, pois eu diría que a súa credibilidade está tocada e hundida con este tema. Aparte, miramos que últimamente tamén moitas das decisións que está adoptando o Tribunal Supremo, bueno, pois despois se revirten a nivel europeo. Entonces é preocupante por todo o que pasou durante todos estes días pola actuación do Tribunal Supremo e é preocupante a decisión final que adoptan. E despois tamén te sorprende pois as declaracións que facía Lesmes hoxe pola mañán dicindo que non houbera ningún tipo de presión por parte da banca e a realidade sabemos que outra, porque cando saleu esa primeira sentencia antes de celebrarse o pleno, bueno, pois a todos as bancos estaban falando que había que revertilo, entonces que revertirían aos ciudadanos, que non podía ser porque iba a ser moitos cartos. A realidade, eu creo que co que se quedaban todos os medios de comunicación os pola mañán, tanto escritos como televisivos e como radiofónicos, e o titular es "Gana la banca". Entonces, dentro do punto de vista, neste caso de comisións obreiras, a decisión é un despropósito, a credibilidade está tocada e ao final, bueno, o que se mira é o que levamos nos dicindo durante moitos anos e denunciando, que ao final, bueno, pois quenes controlan e quenes gobernan o país, pois son os mercados, como les dicen, a banca, as grandes empresas, e, bueno, creo que o goberno tampouco lle quedaba outro margen de maniobra que facer o que anunciou hoxe pola mañá
mañán o presidente Pedro Sánchez de modificar mediante Real Decreto e facer que a partir de agora ese imposto de transmisións e de datos xurídicos documentados o pasen a abonar á banca, porque ademais non nos esquezamos, a firma dunha hipoteca se leva ante notario porque queren os bancos, non porque este así regulado, porque decidamos os usuarios dos bancos decir, oye, no, que eu para cubrir máis espaldas creo que vayamos ao notario. Son eles os que deciden, polo tanto, o máis lóxico, o máis razonable de sentido común é que abonen eles ese imposto. Decía Carlos Lesmes esta mesma mañá que, bueno, aquí non houve presións de ningún tipo, non sei se coincidides vos, Ernesto e Alberto. Sí. Para nada, vamos a ver. Un pouco na línea que creo que o expresou moi ben Meli, pero o que pasou hoxe é que vimos a ver o descrédito da xusticia, sobre todo nos últimos tempos. O de hoxe nos pareceu, a nós como CIGA nos parece escandaloso, que despois de todo o que se viu falando, que se dera un golpe na mesa e en uns poucos días se decida cambiar completamente aquilo de dije digo, digo Diego. E que triste e que real é moitas veces que a xusticia sempre apunta e sempre favorece o mismo. A veces se fala de que todo o mundo, porque aparte do políticamente correcto, é dicir que creemos na justicia, nós temos que dicir que nós non creemos na justicia, creemos que a justicia está ao servicio de quen está, e por desgracia, en este caso, como en outras moitas sentencias, xa non só do Tribunal Supremo, sino do Constitucional, ou mesmo os tribunales ordinarios, vemos que maioritariamente a presión política e sobre todo o sesgo político que teñen estes xueces é un sesgo moi conservador e sempre tiran por mesmo lado. E eu, por exemplo, de hoxe, sinceramente non me colleu de sorpresa, e non nos colleu de sorpresa, sobre todo porque vimos vendo nos últimos tempos como hai unha justicia para os ricos, hai unha justicia para os bancos, hai unha justicia para os poderosos, e hai unha justicia para a xente humilde, para os pobres ou para os ladronzuelos, por decirlo de alguma forma. É dicir, para a xente poder ser unha justicia e para a xente sin recursos, que a mellor, pois, que por motivos que sea, rouba ou fai calquer tipo... É que non o estamos defendendo tampouco. Non estamos justificando, pero digo que a xusticia debe ser xusta. Eso é o primeiro que se pide, iso cando se fala de independencia do poder judicial... Igualdade ante a xustiza. Claro, pero todos somos iguais ante a xusticia, polo menos en teoría, pero na práctica estamos vendo que non. E o de hoxe, para mí parece, xa digo, non nos colle de sorpresa, pero nos alarma moito porque, bueno, a verdad que sospeitábamos un pouco que isto podía pasar, non? Ernesto? Bueno, yo un poco en la misma línea que aquí se ha trasladado, ¿no? Es decir, yo creo que la sensación en su conjunto y dado lo que, bueno, la prensa, tanto televisión como la prensa diaria, nos vino trasladando con este pleno, ¿no? Con esta reunión del Tribunal Supremo, pues que podía quedar la cuestión, pues bien un reconocimiento con carácter retroactivo de esas inscripciones públicas, en este caso notariales, ¿no? Donde pues, los ciudadanos podrían recuperar 4 años para atrás. O en el peor de los casos, donde los ciudadanos, pues, a partir de ahora, nos viésemos libres de pagar un acto jurídico que no nos corresponde. Pues ha pasado lo que nadie esperaba, a mi juicio. Bueno, hacer así. Alberto dixo que sí. Bueno, que se iba a admitir hasta 4 años. A mí personalmente, a mí me ha sorprendido. A mí tamén. Porque... Había que somos moi desconfiados de nosotros. Sí, ya, pero me ha sorprendido por una razón, porque, es decir, entendiendo, dando por hecho de que los poderes económicos, la banca, el sistema financiero tiene influencia, ¿no? Y que eso tiene un coste importante para la banca, pues bueno, uno puede entender que efectivamente hay ramificaciones, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, yo creo que dentro de esa situación, lo que esperaban, o lo que se esperaba, pienso yo, que efectivamente, aun no siendo con carácter retroactivo la sentencia, que sí fuese el reconocimiento desde ya que ese acto jurídico lo tienen que pagar las entidades financieras. Pues nos hemos encontrado de manera sorpresiva con lo contrario, como decía Meli, pues la verdad que a mi juicio deja en una situación complicada al Tribunal Supremo, al Pleno del Tribunal Supremo, precisamente por esta situación. Porque, bueno, pues todos conocemos que hay un descrédito entre
de manera generalizada, sí. Pero bien es cierto que en esa parte no había llegado, ¿no? Y yo creo que ha llegado. Es decir, la sensación de las personas que están pagando esos gastos se han visto, vamos, sorprendidas y hemos quedado un poco atónitos con esa decisión, ¿no? Yo también, en la misma línea que aquí se comentaba, creo que por parte del Gobierno no le quedaba otra alternativa, dado que aunque esté en minoría, tomar una decisión que aunque no va a ser con carácter retroactivo, evidentemente, pero sí desde ya, pues con un real decreto, me imagino, en ese sentido. Pero fijaros, porque si uno toma un poquito de distancia, la perspectiva también cambia. Y cuando analizas los hechos y sobre todo la cronología de los acontecimientos, pues uno no puede evitar pensar que tal vez esto haya sido producto de determinadas conversaciones. Y me voy a explicar. Primero hay una sentencia, que la primera sentencia yo creo que sí que sorprendió a todo el mundo. La primera sentencia sorprendió a todo el mundo, por lo menos a la banca, la cogió por sorpresa. Entonces es cuando el presidente del Supremo dice, no, ojo, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, va a haber un pleno, se va a reunir para determinar si esta sentencia es así o no, porque hay determinados desajustes, me parece que le llamó. En ese momento, cuando yo creo que se deben de iniciar esas conversaciones. Finalmente, ¿qué se determina? Bueno, el Pleno del Supremo dice que no, el Gobierno aprueba un Real Decreto, una modificación legislativa, por la cual, a partir del momento en el que se publique en el BOE, pues entonces lo pasarán a asumir los bancos. Y los bancos en ese momento, ese mismo día, seguramente aprobarán una nueva comisión, un aumento de los tipos de interés, etcétera, etcétera, cualquier medida para que finalmente eso siempre lo terminen pagando los ciudadanos. El Gobierno queda como salvador porque dice, bueno, lo que no hace la justicia lo haremos nosotros desde el Gobierno. Los bancos quedan como que, vale, asumimos que tenemos que pagar esto cuando realmente se está... Y al final el único que queda con la cara sucia termina siendo la justicia, que parece que ya últimamente se está acostumbrando a quedar en ese mal lugar, ¿no? Yo no sé cómo veis esta pequeña teoría de la conspiración que me he montado aquí yo solo. Sí, porque además os acontecementos que dices ti que se desenrolaron ao largo destos días, o sea, esa primeira sentencia que ninguén esperaba, ni siquiera os bancos, esa alarma social, pero esa alarma social dos bancos, ollo, porque ahora hai unha alarma social... Bueno, más bien era unha alarma económica. Sí. Yo creo que entonces fue alarma económica, ahora pero, alarma social. Económica dos bancos, porque esa alarma económica non viña por parte dos cidadáns, nin viña por... No, dos bancos de decir canto vamos a ter que desembolsar e eso se traduce en canto vamos a deixar de ganar. E despois a outra parte a que dices ti, é que últimamente, igual que pasou co tema das cláusulas suelo, aquí o Tribunal Supremo ditou o que ditou, nos fomos a Europa e Europa nos sacou os colores. Por que? Porque o razonamento do Tribunal de Xustiza Europeo é, oiga, eu teño que fallar o que é xusto, non vou a fallar en función do que costa ou deixa de costar, porque os xueces non estamos para iso. Lo dijo esta mañana en Radio Vigo Carlos Borrás, el abogado Carlos Borrás, que apuntó precisamente en esa misma línea, diciendo, igual que ocurrió en su momento con las cláusulas suelo y finalmente las asociaciones de consumidores tuvieron que llevarlo hasta el Tribunal Europeo, seguramente sea el siguiente paso que ocurra aquí. Entonces, no pensemos que este es el final del capítulo. Todavía tiene que haber o un último capítulo o un epílogo. No sé exactamente qué es lo que nos vendrá encima. Sí, bueno, eu creo que tamén que compartindo a tua intervención, o que si digo que eu creo que aquí o que se ven a demostrar o poder da banca en este país. A banca desde a crise estuvo recibindo cartos públicos, estuvo, bueno, vivindo a cuerpo de rei durante todo este tempo. E agora que chega o momento, por decirlo de alguna forma, donde en teoría tiña que cambiar de rol, non quere perder nada, non quere, mesmo cando se está falando de aumentar os impostos á banca, aquí se está revolucionando todo e, ao final, todo que se tocar a sacrosanta banca parece como que se ve un mundo abaixo. De feito, cando salió a primeira sentencia, acordádevos que baixou a bolsa en picado. De repente, ahora, volve a subir, que é escandaloso. Ayer mismo volveu a subir. Volveu a subir, que é escandaloso. E, ao final, o que ven a demostrar que, claro, que aquí hai un poder, que o poder da banca, que un poder enorme, que moitas veces sobrepasa o poder político e, en este caso, como estamos vendo, tamén hasta o propio poder judicial. Xa digo, eu creo que se tiraron eles un propio tiro no pé, porque o que deixaron ou se quedaron á altura do betún. Xa digo,
Eu engadiría o que comentaba antes, un pouco nas actuacións dos últimos tempos a esta parte, como se comentaba antes na mesa, que se dixo que, sentencias que en Europa nos sacaron os colores, dices, hai algo que está fallando, e isto xa é o colmo, chegar a este grado de irresponsabilidade. Es complicado sacarle los colores aquí según a quién, según a quién. Yo, por apuntar algo, en este país los ciudadanos hemos rescatado el sistema financiero. Llámese las antiguas cajas de ahorro, o la banca. Pero lo que sí es cierto es que los ciudadanos hemos rescatado con un esfuerzo enorme social al sistema financiero de nuestro país. Y ahora, con una sentencia, se libra a ese sistema financiero de pagar lo que le corresponde, porque ese paquete no le corresponde al conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que hay una situación de sorpresa total entre el conjunto de los ciudadanos en ese sentido. Bueno, pues otro frente abierto que tienen los trabajadores y que van a tener que seguir remando para, seguir manteniendo el sistema, que en definitiva también es un poco de lo que se trata. Sí, como el chiste del roto, no sigan soplando que el chiringo se desinfla. Pues exactamente. Bueno, hablando ya de temas más propios de esta mesa, no sé cómo veis la evolución en los datos del paro en este año y si habéis notado algún tipo de diferencia desde la moción de censura que terminó con un cambio de gobierno. Voy a darle la vuelta a la mesa, Meli, para que no empieces tú constantemente. Ernesto, ¿qué deriva creéis que está siguiendo los datos de empleo? Pues vemos los datos de empleo que subieron en Galicia un 2% en octubre, pero que caen más de un 8% con respecto a 2017. Seguimos con sin tener en cuenta esas variables de cantidad y calidad. Bueno, a mi juicio, si comparamos la situación de desempleo a octubre de hace un año y la de hoy, pues bueno, evidentemente ha habido un incremento del empleo en el conjunto del Estado, pero claro, un incremento del empleo donde la base fundamental ha sido la precarización del empleo en ese sentido. Sí, incremento, pero a base de... Cantidad sobre la calidad. Efectivamente. En ese sentido, pues bueno, es decir, yo valorando los datos que tenemos en octubre, ¿no? del número de parados en el país, ¿no? Y en la comunidad autónoma, que estamos hablando de 169.000, con respecto a hace un año, octubre del año pasado, pues había 185.000. Pero lo que sí, el dato es que en la comunidad concretamente subió el paro en 3.424 personas en este octubre. Comparativamente con el año pasado, ese incremento fue de 1.800 personas escasamente. Es decir, que tenemos un dato negativo sobre el resto del país, ¿no? Efectivamente. Y eso pasa también en el número de cotizantes, ¿no? De los 130.000 que ha habido de crecimiento en el conjunto del Estado, salvo error, nosotros lo tenemos negativo, menos 690, ¿no? Es decir, desde la organización a la que represento, evidentemente, es decir, aquí tiene que abordarse un cambio en las políticas. En las políticas de empleo de este país, porque no es normal, desde que existe la democracia, que la tasa de desempleo en nuestro país y la precarización haya sido, a mi juicio, la mayor de Europa. Incluso ahora en las fases de crecimiento seguimos siendo los campeones en desempleo. Es decir, porque en otros países están casi en el pleno empleo. Portugal, sin ir más lejos, por ejemplo, que ha tenido. Entonces, el mercado laboral no se puede sostener ni en esta crisis ni en ninguna otra sobre la precarización. Alberto. Bueno, empezando por a parte final, diría que estamos moi mal e, sobre todo, vendo que as políticas que aplicaba o Partido Popular no seu momento non se mudaron, entón siguen sendo as mismas.
e as recetas que tíamos en contra do Partido Popular, a nós sempre decimos o mismo, a nós nos alegrou o cambio de cara no Parlamento, perdón, no goberno español, lóxicamente, pero tamén decimos que non nos basta con que cambie o habitante da Moncloa, nós tamén queremos que cambien as políticas, porque para cambiar non nos vale só eso. Pero cando falamos dos cambios, e vou máis a que os números moitas veces son moi tramposos, e cando estamos falando dos datos mensuais do paro, aí hai trampa. Eu creo que a fotografía real do que realmente o emprego en Galicia e en todo o Estado é os datos da EPA. Os datos da EPA foron este último mes pasado, foron realmente sangrantes, e son os que nos teñen que sacar os colores, porque é a situación dramática que estamos vivindo en este momento, xa non falo de Galicia, pero na nosa comarca. Si é certo que o paro vai baixando nos últimos tempos, pero estamos vendo que cando se viran os datos da EPA, vimos como no último trimestre se destruíron 2.600 empregos o ano no último trimestre, é dicir, desde a última EPA esta parte. E un dato que nos parece gravísimo, solo en industria se perderon 1.000 empregos. Non que aumentar, é que se desapareceron os empregos. E xa non falemos con respecto ao inicio da crise, que estamos falando de 9.000 e pico. Quero dicir con isto, que cando se fala de que está baixando o paro moitas veces, se está falando porque moita xente emigra, que é un dato que nunca se fala, ou se fala moi poucas veces, da emigración, que estamos tendo unha emigración neste país bestial, e despois todos estes traballadores, todo isto que pasan a ser inactivos. Estamos falando de estes maiores de 16 anos que contan, que non se apuntan, estamos falando de toda a xente que perde a esperanza en encontrar un posto de traballo e non se apunta, estamos falando da xente que xa está incapacidade para traballar, estamos falando de xubilados, de pensionistas, que en este país hai moitísimos, e por eso, claro, esa xente que se deixa de apuntar e dice, baixou o paro. Non baixou, temos que ir, e iso podemos falar depois, por exemplo, no tema da automoción ou no tema do naval, a cantidad de postos de traballo que se están perdendo, que están destruindo, e en este momento ou revertimos esa situación, e iso ten que ser con políticas non só privadas, que tamén, pero sino con políticas públicas, tanto do goberno central como do goberno autonómico, que non se pode salir aquí de rositas, ou senón a situación non vai cambiar. Por moito que cambie, xa digo, o habitante da Moncloa ou o habitante da Xunta de Galicia, non? Meli, agora sí, Para nós tamén a hora de avaliar para comisións os datos do paro nos resulta moito máis fiable o tema dos datos da EPA, vale? O que decía Berto, o tema dos datos de paro, bueno, pois hai moitas máis variables na cociña, por decirlo así, que non saen refletidos tan claramente como poden ser os datos da EPA. E a realidade é que, bueno, pois como o que decíamos no último debate, sí, macroeconómicamente el PIB está medrando, etcétera, etcétera, pero o noso foco para a Comisión Obreiras é a precariedade e a precarización que hai absolutamente hoxe en día no mundo do traballo. E sin ir máis lonxe, temos unha folga en riba da mesa indefinida a partir da semana que ven de as traballadoras de laborados, nun conflicto que ademais na media de prestación é de 800 euros. Falaba outro día unha das traballadoras que entrara na empresa, se non erro, no 2007 ou no 2008, estamos no 2018, e decía que estaba cobrando o mismo, 800 euros. Entonces, sí, os grandes números poden falar dunha situación de crecemento no país, pero a realidade que o que baixamos nós, as organizacións sindicais no día a día, non reflicten iso. Cando este novo goberno chegou a Moncloa e cando estaba na oposición decía que unha das primeiras decisións que iba a tomar é a derogación da reforma laboral, que ao final non adotou. É verdad que moitas veces de pasar a oposición e mirar a realidade, mirar a debilidade parlamentaria que tes para aprobar certas modificacións, bueno, pois a realidade, como digo, te pon no teu sitio. Pero non temos esa derogación da reforma laboral. É verdad que a derogación non pode ser quito unha e poño outra, hai que facer modificacións de todo aquilo que queremos no estatuto, creemos que hai que cambiar. Nós seguimos plantexando que siga habendo moitos modelos contratuais neste país, que iso unha desregulación total e absoluta. Seguimos en contra de certas bonificacións e subvencións para certos modelos contratuales. Hai que facer unha reforma a fondo dos contratos a tempo parcial, que é unha coladeira de fraude. É dicir, hai moitas cuestións en riba da mesa que o poder público pode abordar para intentar axudar a que mellore, pero logo a outra parte
tamén é a dos empresarios. Outro día a min me producía verdadeiro sonrojo escoitar nese foro de empresarios de familia no que falaba Juan Roch, o presidente de Mercadona, e decir en plan jocoso que como chiste o mellor para eles está ben. No, os empresarios non estamos para a masificación de beneficio porque senón nos dedicaríamos a la droga. Pois entonces explícame para que estás. Porque se non estuveras para ganar cartos, non montarías unha empresa. O sea, non me tomes o pelo ni me tomes por idiota. Vale? E a realidade é que os salarios, facíamos unha cuantificación outro día a raíz do convenio de labrados e tamén da firma do ANC a nivel estatal, no que pedimos un mínimo de 14.000 euros anual en 14 pagos, e se falaba que máis da mitade da población de Galicia asalarada ten un salario de 900 euros. Bueno, que me diga a mí Juan Roch si con 900 euros pode vivir no día a día. Entonces, bueno, eu creo que, bueno, como decía Berto, os números non minten, a realidade se impón e a realidade que os polo menos eu nos compañeros e compañeras que veñen ao sindicato, eu cada vez miro máis xente no sindicato que me dice que ten que ter 2 traballos para poder chegar a fin de mes. Vale, entonces, cando iso sucede, algo está indo mal na sociedade. Logo, a nos acusan de ser, bueno, pois sempre os agoreiros, sempre con un discurso negativo, non un discurso realista, que é o que está pasando hoxe en día. Entonces, a crise empezou no 2008, como decimos nos en comisións, ahora é o momento de que? Ahora é o momento de pelexar por incrementar os salarios, por realmente intentar revertir esa precarización, pero ese poder público fala a nivel estatal e falo galego porque Feijóo é un magnífico trilero, como fala ahora da P9, de que se quiten las casetas, cando no seu momento era o primeiro que decía subamos la P9, e neste caso, no caso laboral, exactamente o mismo, cando non lle convén lle dan de tacón e o pasa para arriba, pero el tamén ten responsabilidade como presidente da Xunta. Permíteme un segundo, Alberto, porque vamos a hacer un alto para publicidad y enseguida volvemos. Pregunta muy buena que nos va a gustar. No, pues no la hagas. Alguien tiene que decir las cosas que nos gustan, ¿no? Bueno.